a todos y todes. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas después de este gran parón navideño. Ya teníamos ganas de volver a vernos. Muchas gracias por la paciencia y por esperar este tiempecito que hemos tardado en conectar. Han sido unos pequeños problemas técnicos que ya están solucionados y estaremos con vosotros con plena energía. A partir de ahora, todas las semanas, con la Futura News, lunes en castellano y miércoles en catalán. Exacto. Hoy os traemos muchísimas cosas, traeremos las noticias que nos trae Carla Galeote, tendremos nuestra sección también de Reaccionando. Y en la tertulia, que después hacen Marc Dalmau, Carla Galeote y María Corrales, tendremos a un invitado muy especial, muy especial. ¿Sabes quién? No sé quién. Mira, el facherío le ha llamado el Harry Potter comunista. ¡Ay, pobre Alan Barroso! ¿En serio lo traemos? Sí, ¡Qué guay! Nos gusta mucho a todos Alan Barroso. No, la verdad es que un privilegio que esté hoy así. Así que quedaros hasta la 1:30 que empieza la tertulia, porque promete mucho. ¡Ay, qué bien, qué bien! Pues bueno, como ya es habitual, os explicamos un poquito qué es La Futura. Ya sabéis que es un canal transmedia para comunicar en la transformación social. Nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Spotify. Y además, si os queda alguna duda de quiénes somos, qué hacemos y todos los canales de comunicación que tenemos, todos los medios en los cuales comunicamos, tenéis nuestra página web, lafuturachannel.net, donde podéis encontrar además los podcasts y también las diferentes columnas que escriben algunos de nuestros compañeros. ¿Y sabes una cosa que me gusta mucho de La Futura? Que en todos los diferentes medios en los que se puede ver o leer, se llama igual. Y esto pues es un avance muy importante porque en todos se llama La Futura Channel, así que es fácil. Sin dudas lo encontráis. La Futura Channel, estéis donde estéis. La verdad es que sí, facilita mucho las cosas y es bastante más fácil encontrarnos. Pues esta semana, además de lo que comentaba Enric, de tener la Futura News también el miércoles, el jueves volvemos con el segundo episodio de la Academia Jedi, con Guiomar Rubira y Javier Toret, y además con una invitada de lujo, Ana Mo, que es una hacker mexicana. Eso es un nombre de hacker, bueno, es un alias, ¿no? Sí, entendemos que es un alias. No es un nombre real. Pues sin más, empezamos con las noticias que nos trae Carla. Empezamos por la primera. Abrimos este informativo ni más ni menos con una de las grandes polémicas que ha habido esta semana, que son una polémica alimentada a base del bulo y de la fake news, como son las declaraciones de Alberto Garzón. Alberto Garzón el 26 de diciembre hizo una entrevista en The Guardian exponiendo que en España teníamos un gran problema con el lobby de las macrogranjas porque no tenían unas condiciones adecuadas para los animales, en muchos casos se fomentaba el maltrato animal y que esta carne era de peor calidad, aparte de que tenía un grave efecto en el medio ambiente de nuestro país. Así, él decía que la solución a esto era potenciar la ganadería extensiva, que es la ganadería que debería predominar en España, de la ganadería familiar y de la España vaciada. En ningún momento criminalizó ni señalizó, como dice la derecha y la extrema derecha, a la ganadería extensiva ni a los ganaderos de España. Al contrario, los potenciaba y decía que teníamos que terminar con los lobbies de la macrogranja para precisamente potenciar todos esos ganaderos de la España vaciada. Basta de bulos. Oye, es una cachonda la Carla. Polémica alimentada. El mejor periodismo británico de esos juegos de palabras. No, pero es que es, vamos... Es una polémica alimentada con interés, con intereses, claro. ¿Qué piensas sobre esto? Sobre la polémica, bueno, es que, a ver, todos estos bulos funcionan igual, ¿no? Claro, es que comemos muchas cosas que están fabricadas, o sea, que hay comida que se produce vulnerando no solo todos los derechos del mundo animal y explotando los animales, sino además con condiciones medioambientales que tienen un gran coste y que nos están diciendo en todas partes que precisamente necesitamos producir sin generar esos costes. Claro, España produce muy barato porque nadie se hace cargo de esa contaminación, de todo el agua que se consume, de todo el transporte que conlleva, y que además, bueno, de hecho había noticias de hace pocos meses en que los granjeros pequeños
de muchas partes de Castilla o de Aragón, pues pedían actuar contra estas macrogranjas. Totalmente, y bueno, y además es que es un bulo, tal y como decía Carla, porque Alberto Garzón no hablaba de que se produjera carne de mala calidad en España, sino que hablaba de las macrogranjas, ¿no? Y cómo estas no solo fomentan una explotación masiva, muchas veces, bueno, prácticamente siempre sin unas medidas higiénicas y sostenibles adecuadas, sino que, pues eso, ¿no? Él criticaba este tipo de explotación de la industria cárnica, que es la más masificada en España, ¿no? Y que lo que había que hacer es proteger, pues, a estos pequeños ganaderos que no cobran ni lo que tendrían que cobrar, no venden lo que deberían vender porque tenemos a esta gran masificación de industria cárnica enorme en España, y son los que realmente hacen una ganadería adecuada, no solo para el consumo humano, sino también medioambientalmente sostenible, ¿no? Que es lo que debería ser. Por tanto, vamos, desde aquí yo, la verdad que leí el artículo original de Garzón y me parece que era totalmente adecuado lo que decía. Tenemos un vídeo de Spanish Revolution. Que me lo explica muy bien. Vamos a verlo. El último bulo sobre el ministro de Consumo, Alberto Garzón, supone un ejemplo perfecto de la tergiversación a la que recurren los medios en nuestro país, ávidos de clics, su sumisión ante el partido que les dé de comer y la pleitesía general ante un lobby poderoso como el de la carne. La historia de este bulo empezó con Garzón asegurando en una entrevista al periódico británico The Guardian el pasado 26 de diciembre que lo que no es sostenible son las llamadas macrogranjas. Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan carne de mala calidad de animales maltratados. En contraposición a este modelo puso la ganadería extensiva, a la que se refirió como abiertamente sostenible. Un portal de comunicación cercano a la industria cárnica decidió emplear la entrevista extrayendo palabras del ministro de forma descontextualizada, destacando que Garzón dijo que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. La prensa interesada en la polémica, ya sea por las visitas que supone o por propia cercanía ideológica, se hizo eco y todo estalló. De nada sirvieron las aclaraciones del propio ministro de Consumo, quien incluso llegó a publicar en español y sin cortes lo que dijo en su entrevista en The Guardian. En una entrevista en la cadena SER, Garzón acusó a estos críticos de anteponer sus intereses partidistas a la búsqueda de la veracidad. Bueno, pues es un poco lo que decíamos, ¿no? Que es transgiversar y sacar de contexto las palabras, y además no solo sacar de contexto, sino inventarse unas nuevas, porque es que él no comenta en ningún momento nada de carne de mala calidad, sino que simplemente comenta o critica el modelo con el que se hace esa producción cárnica. Bueno, además, este tipo de macrogranjas son un modelo de inversión. Es como cuando el petróleo, bueno, fondos de inversión que meten esas macrogranjas en un territorio despoblado, con lo cual generan una cierta economía y además, pues resulta que generan todo, como decíamos antes, ¿no? de efectos de contaminación, consumo de recursos, agua, terreno, etcétera, generando muy pocos puestos de trabajo para lo que generan esas cabezas de ganado en otro tipo de modelo mucho más cuidadoso, ¿no? Y que genera más puestos de trabajo, y que después, cuando se acaba el modelo, pues se van y nos dejan la mierda, por decirlo así. Y cuando hablamos de la mierda no es solo los excrementos, sino que contaminan el agua, agotan los recursos hídricos del terreno y lo dejan que ya no se puede hacer ninguna otra cosa. Y la contaminación de las aguas no es un tema menor. Sabemos, por ejemplo, cómo afecta la gente los usa de abono. Esto pasa mucho en Vic, ¿no? La zona del norte de Barcelona, que usan los excrementos, los tiran para abonar, y después eso se filtra al agua y te tomas todo de nitratos, que bueno, no puede vivir nada más, y crecen algas, y después pasa lo del mar menor, que un día le vamos a llamar el mar muerto ya, porque ahí no puede vivir nada. Bueno, y además es que todo esto nos da para hablar el tema de Garzón, no solamente por el tema de la industria cárnica, sino cómo se alimentan los bulos y cómo llegan a crecer de una manera en la que, pues eso, ¿no? Ha llevado al PP y a gente del PSOE incluso a pedir la dimisión de Alberto Garzón, cuando es que
bueno, ya lo veíamos con el vídeo de Spanish Revolution, ¿no? Que si empezamos a tirar del hilo, lo que empieza todo este bulo es una misma web, una página sobre una cárnica, ¿no? Que empieza a transgiversar y a inventarse lo que dice Alberto Garzón. Esto se empieza a filtrar, llega a la prensa, sigue creciendo el bulo, lo desmienten, pero es que en vez de salir a pedir perdón por todas esas mentiras que están habiendo, lo que vemos es un Partido Popular y un Partido Socialista que es totalmente irresponsable, porque no solo no desmiente, sino que lo hace suyo y lo utiliza para pedir la dimisión de un ministro que solo está haciendo su trabajo y que está criticando el modelo que tenemos. Es que si nos vamos mucho más a analizar el por qué está pidiendo la dimisión, seguro que encontramos allí cosas bastante más turbias, ¿no? De intereses que deben tener gente del Partido Popular en que siga este modelo de industria cárnica en nuestro país. Pues sabes que el otro día leí un tuit y no sé si es cierto o no, porque en Twitter siempre tienes que ponerlo todo en salvar, pero decía que un cuñado un primo no me acuerdo, un familiar de alguna manera de Pablo Casado tenía inversiones en macrogranjas de estas en Castilla. No lo sé, no lo he podido comprobar, pero alguien decía, claro, si decimos que no hay que seguir los bulos, nosotros sí que vamos a respetar esa presunción y que, bueno, si algún periodista quiere investigar, pues lo puede hacer. De todas maneras, ay, Tamar, ¿qué ha pasado ahora? ¿Tú sabes lo de que es poner el móvil en modo no molestar y aún así el móvil decida que te tiene que molestar? Pues eso. Perdona, eso es que nos hemos metido con Pablo Casado y está llamando a alguien ahí desde la oficialidad. Eso te has metido donde no toca y te está llegando una llamada. Me está llegando, vamos. Yo solo digo eso. Puede ser. Bueno, yo creo que sobre bulos y sobre bulas, ¿no? De las macrogranjas vamos a hablar hoy mucho. Pero ¿por qué no vamos a mirar la siguiente noticia de que Carla hoy nos presentaba? Venga. El 6 de enero de este año se celebraba un año del asalto al Capitolio en Estados Unidos después de que Joe Biden ganara las elecciones y algunos afines o simpatizantes de Donald Trump asaltaran de forma violenta con el objetivo de menoscabar no solamente la institución del Capitolio, sino también las personas trabajadoras que estaban allí de forma violenta, demostrando que darle alas a un discurso de odio, a un discurso de violencia, de polarización y de vulneración de derechos humanos causa que cuando la democracia habla y hay unos resultados legítimamente dignos en contra de lo que ellos son a favor del progreso, asalten de forma violenta y con todo el odio para irrumpir lo que viene a ser la democracia, demostrando que tenemos un grave problema con el auge de la extrema derecha, no solamente en España o solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y en el momento en que seguimos propagando estos discursos de odio en vez de poner cordones sanitarios, es en el momento en que vamos a ver que la democracia alrededor del mundo está en peligro. Bueno, la verdad es que el tema del Capitolio nos da también para hablar y también sobre bulos y fake news, porque no sé si conocéis mucho el caso de cómo se preparó todo esto, ¿no? Cómo llegó a hacerse el asalto al Capitolio, pero todo empezó por una plataforma que se llama, una comunidad llamada QAnon. Yo no sé si sois muy seguidores de Tamayo, pero tiene 2 vídeos sobre cómo crece el odio al Partido Demócrata en Estados Unidos y sobre cómo se hizo todo el tema del Capitolio y cómo estas plataformas fueron creciendo y soltando bulos sobre el Partido Demócrata, llegando a decir pues que había una red de personas que gobernaban el mundo, que eran pedófilos, caníbales y gente de derechas, ¿no? O sea, gente de izquierdas, gente progresista. Y Donald Trump empezó a darles, a seguir a este tipo de contenidos, y no solo a seguirlos, sino pues eso, ¿no? Hacer lo que hacía Pablo Casado, en vez de desmentirlos, pues creérselos y hacerlos suyos. Y es aquí cuando empiezan a hacer pues esta plataforma, la de QAnon, con la que pues mucha
gente de Estados Unidos empezó a seguirla, el propio Donald Trump, como os digo, pues le empezó a no desmentir nada de lo que iban sacando, y no solo a no desmentir, sino que en muchas entrevistas le preguntaban si él mismo era de esta comunidad, y él pues no decía nada, él echaba pelotas afuera y no explicaba pues si lo seguía o no a este tipo de contenidos. Es curioso porque ahora que contabas, ¿no?, cómo funcionan estos bulos, que hay un medio, ¿no?, que descontextualiza, que se hace repercusión a alguien intermedio, ¿no?, sacan unas verdad medias, alguien se hace repercusión, el presidente después lo eleva y ahí se genera todo un debate. Es lo que tú decías, que es lo que ha pasado con Pablo Casado y Garzón, pero que pasa en muchos ejemplos. Yo que soy de Barcelona, ¿no?, pues lo hemos visto también, que pasa también mucho en Cataluña, que un medio saca un tema descontextualizado, ¿no?, alguien con visibilidad en redes lo eleva, y entonces después acaban los políticos haciendo un debate sobre ello. Entonces, esto es su manera de funcionar. Y de todas maneras, aparte de lo gracioso o lo folclórico, ¿no?, del asalto al Capitolio, que había unos ciertos frikis, ¿no?, o así llamados frikis, ¿no?, con estéticas patrias muy raras, ¿no?, identitarias, desde la cabeza de búfalo a vestidos extraños, etcétera, que hacían referencia, pues, ¿no?, a símbolos que la gente puede considerar muy patrios, pero que además el que lo llevaba, pues, de originario del territorio, ¿no?, y con los búfalos seguramente era el que se los pelaba y no el que vivía de ellos. Yo sí que recuerdo un hilo de tuit de la corresponsal de Catalunya Radio en Estados Unidos, que días antes ya anunciaba, ¿no?, que se estaba preparando un asalto, que habían rumores de que se podía ver cualquier cosa allí. Y claro, después ves que hay gente que hace periodismo y que va informando de lo que después parece que por sorpresa pasa espontáneo, ¿no? Y no hay nada más espontáneo que una manifestación tipo B, ¿no? Totalmente. Esto era de una película de Woody Allen. Bueno, es que de hecho es lo que os comentaba un poco antes, ¿no? Esto ya se estaba tejiendo por ahí atrás tanto, pues que es lo que comentaba Enric, que hay gente de Estados Unidos, periodistas y analistas políticos que ya estaban diciendo, ojo, que esto es posible que pase. Y de hecho, QAnon y todas estas plataformas estaban en el ojo de mira del FBI, ya los tenían ahí fichados diciendo, que puede ser que esto llegue a pasar y que el asalto al Capitolio se dé. De hecho, es que es muy gracioso cómo los analizan en estos vídeos que os comentaban antes, porque analizan el tema de esta plataforma, la de Qui y otros tipos de plataformas que lo que hacen es difundir bulos, como una secta, ¿no?, que va creciendo, ¿no? Cómo crecen soltando pues no solo este tipo de contenido, sino diciendo que llegará un momento en el que veremos cómo se detendrá a toda esta gente del Partido Demócrata y cómo se les parará los pies por pedófilos, caníbales y demás. ¿Y cómo se lo creen? Y llegaron a sacar el bulo de que Obama había sido detenido, creo, ¿no?, por pedófilo, no sé qué. Llegaron a sacar ese bulo y parte de la gente reproduciéndolo. Bueno, es lo que aquí vamos a vivir, porque esta internacional del bulo, del fake news, es una manera de proceder que está pasando en todas partes. Y lo que nos tiene que dar ejemplo es que tenemos que aprender de lo que pasó en Estados Unidos, porque seguramente nosotros estamos también viviéndolo en pequeños formatos y a veces, como nos pasa cerca, no somos tan conscientes, ¿no? Pues sí. Enric, antes de pasar a la siguiente noticia, te lo tengo que preguntar, porque lo están preguntando en el chat y ya es la segunda persona que lo pregunta en el chat. A ver. Enric, ¿qué te pasa en el dedo? Bueno, pues he señalado mal a alguien. Han echado un mal de ojo al dedo. Sí. No, bueno, no es el Turmix, pero... no, una infección y ya está sanándose. Vale. Pero bueno, por protección y evitar... Pues lo llevo tapado, otro día me pondré fundas de colores, así es un nuevo elemento de moda que hemos importado de alguna modernidad de estas que hay en... Totalmente. Mira, antes que comentabas el tema del chico del búfalo, hay un comentario aquí que nos explica que están juzgando precisamente al hombre bisote del asalto al Capitolio y que la historia pues se ve que va para largo porque es una persona que estaba diagnosticada con una enfermedad mental. No. Bueno, no sé si es verdad, pero bueno, a ver, es un tema que se puede investigar. Bueno, no sé, muy sano para vestirse así. También había gente que después destacó su belleza física.
Bueno, la verdad que es un tema bastante interesante, ¿no? El de ver qué ha pasado con esta gente. ¿Realmente eran víctimas de todo este sistema de bulos y de plataformas que difundían este tipo de mensajes? ¿O es gente que bueno, pues que tiene un pensamiento de derechas y lo llevó al extremismo? Porque es un tema que realmente nos da para reflexionar, ¿no? Cómo este tipo de contenidos y de noticias pues pueden crear realmente una sensación de que en tu país está pasando algo, ¿no? Y de temor y de querer tirar para adelante pues con ideas tan descabelladas como el asalto al Capitolio. Bueno, yo repito lo que aquí nos parece, que el señor vestido de búfalo es un friki y nos sorprende. Diría que por aquí tenemos algún otro friki también. Pasa que como está más cercano culturalmente, nos parece pues simplemente una exageración, pero una frivolidad, y en cambio seguramente que si alguien de afuera se lo mirase con otros ojos, vería lo mismo que nosotros el señor vestido de búfalo, que representó, dijéramos, un poco toda esa locura. Y de todas maneras, pues sí, claro, las mentiras acaban alimentando a gente y acaban perdiendo el control. Ahora, ¿cuánto voluntad hay de que se pierda el control, ¿no? Alimentando esos bulos, esas fantasías y sobre todo esas conspiranoias? Pues hay muchas. Totalmente. Bueno, ahora sin más, creo que le hemos dado como mucho protagonismo a esta noticia y tenemos otra que nos trae Carla, que también es súper importante. El Ayuntamiento de Barcelona durante la pandemia dio respuesta a una de las grandes demandas que la juventud hacemos, que es el poner un servicio psicológico gratuito y digno para que podamos ir con toda tranquilidad a expresar nuestro malestar y a cuidar nuestra salud mental. Es así como durante la pandemia el Ayuntamiento de Barcelona ofreció el servicio Consulta, que era un servicio psicológico encarado hacia la gente joven, donde podían ir sin cita previa y sin tener un diagnóstico médico, que es muy importante porque muchas personas que sufren de salud mental no van precisamente al hospital, poder ir allí y explicar sus emociones, sus problemas y un poco cuidar su salud mental. Debido al gran éxito que esto ha tenido, el Ayuntamiento de Barcelona a partir del 10 de enero va a ofrecer este mismo servicio hacia las personas adultas, demostrando que sí que se pueden hacer políticas útiles desde los municipios y que cuidar la salud mental no solo es algo que debe ser prioritario a nivel de Estado, sino también a nivel municipal. Y los ayuntamientos, como el de Barcelona, tienen la obligación de garantizar, o deberían tener la obligación de garantizar mediante consultas, la salud mental de su ciudadanía. Bueno, la verdad es que yo estoy alucinando, yo me voy a cambiar de pueblo. ¿Cuál es, ¿cuál es tu pueblo? Santa Perpetua de Mogoda. Ahora te van a perseguir los de tu pueblo, oye, que te quieres cambiar. No me quiero cambiar, mi pueblo es maravilloso, pero... ¿Cómo se llama? Santa Perpetua de Mogoda. Está cerca, ¿no? Sí, está cerquita, de Barcelona. Pero la verdad es que, bueno, no sé, que a mí me parece alucinante que se estén haciendo ese tipo de políticas. A mí me parece, me parece muy bien, básicamente porque hay tres servicios que son bastante básicos para la calidad de vida y que la sanidad pública, ¿no? han quedado siempre al margen, que es el psicológico, el dentista y los fisios, ¿no? Y que entonces si tú tienes pasta te los puedes permitir y por tanto cubrir esas necesidades, y en cambio pues si no tienes pasta te jodes, así dicho brutalmente. Entonces estas medidas que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona van en ese sentido de democratizar unos servicios que son también de salud y que quedan muy al margen y que se debería exigir, y evidentemente tanto el dentista, ¿no?, que ya creo que hace unos meses presentaron, como el psicológico, pues son básicos para igualar. Es un servicio de salud, de democratización de la salud, y el tema psicológico además con la pandemia, no solo en los jóvenes, pues es lo que siempre se vino a decir, ¿no?, la cuarta ola, que ya, bueno, debe ser la 10ª, pero que está afectando. Hoy precisamente leía unos tweets de gente joven diciendo es que nuestra juventud se está pasando solos en casa, sin poder comunicar con nuestros amigos, o comunicando siempre a distancia, por tanto despersonalizando, y que lo estaban sufriendo muy mal, seguramente, porque además al ser jóvenes, ¿no?, que tienes unos cambios y unas necesidades, pues que no tienes tampoco los recursos que cuando eres mayor, pues has vivido más cosas y siempre te queda, aunque sea, la nostalgia. Total. Pero no quiero frivolizar. Está muy bien, ojalá todas las administraciones lo pusieran. De hecho, debería estar en la cartera de servicios de la sanidad pública, y no que dependiendo de si tu ayuntamiento pues es más sensible puedas gozar de estos. Claro, suerte estar en Barcelona, pero si eres de, pues no sé, de Madrid, por ejemplo, pues que no puedas, ¿no? Ahí está la lástima, que lo que estaría bien es que todo el mundo pudiera gozar de ello, porque se protege a nivel autonómico, nacional, general, ¿no?, los servicios de salud. Totalmente. Y aquí en el chat lo comentaban, no es gratuita la sanidad pública, ¿no? La pagamos entre todos con nuestros impuestos, con
con nuestro sueldo y con nuestra, bueno, al final con lo que hacemos, ¿no? Y lo que aportamos al Estado. Y leñe, que haya dentro de la sanidad pública pues unas cosas vetadas, ¿no? Como es pues la salud mental, me parece alucinante. Y yo creo que es un apunte y una medida que va en esa línea, ¿no? En que realmente tengamos una sanidad pública real que lo abarque todo y no solo algunas cosas. Sí, deberíamos exigir con más contundencia que esto entre en la agenda política y que se exija pues precisamente a los poderes públicos que se incluyan estos servicios ya. Y bueno, lo bueno es que está el debate y eso es un avance, gracias a que ayuntamientos pioneros pues lo van introduciendo, o algunos partidos políticos o algunos líderes políticos o mediáticos incluso hablan de ello, ¿no? Como pues bueno, pues el caso de Ángel Martín, ¿no? Ya ves. Que han hablado de su situación personal. Sí, y yo creo que al final pues está genial que está a la orden del día el tema de la salud pública, o sea, de la salud mental, y que lo hablemos en todos los ámbitos, y que no solo no lo hablemos, sino que normalicemos a hablar de ello y tengamos pues eso, ¿no? Medidas y referentes dentro de las redes sociales, dentro del mundo del espectáculo, del mundo de la tele, de diferentes medios, para que podamos pues visibilizarlo y dar la atención que le corresponde. Y ahora sí, pues nos pasaríamos a la segunda sección del día, que es la de reaccionando. Del Estado, ministra de Justicia, que depende directamente de usted, porque usted, luego de tomar la cartera de Justicia, podría perfectamente. En este caso, el informe de la UCO, por lo que llegamos a conocer hasta este momento, y Loreto nos explicaba muy bien, solamente acredita una serie de hechos que evidentemente son indiciarios en cierto modo de cierta criminalidad y que yo creo que nos hace hacernos muchas preguntas, valga la redundancia, ¿no? Es decir, de la forma, ¿cómo es posible que una persona cuyo ejercicio, en este caso vamos a decir profesional, ha sido siempre el de la política, como Amasa, que se generó la misma situación que ayer conocemos mediante una pregunta parlamentaria sobre Irene Montero, de cómo es posible... falso, que es un bulo. No, pero... pero pero que no es verdad. Yo me hago preguntas. No es verdad que ha pasado de tener un patrimonio de 6.000 euros a 625.000. Xavier, no es Xavier, verdad. si yo solamente, quiero decir, me hago preguntas... Ya, pero es que esto lo dice la UCO, y tenemos a este señor en libertad provisional desde hace 3 años. La UCO acredita... Entonces, bien. si nos vamos a creer los bulos de la extrema derecha, que los alimenta Ciudadanos, pues allá ellos, que están desesperados. Es que me niego a secundar fake news aquí. Yo no me niego a eso. Yo me niego a hacerme preguntas sobre documentos que son públicos y además por partida doble. Por partida doble porque en ese caso... Estamos hablando de Zaplana. Lo otro es un bulo. Y aquí no se habla de bulos. Ya responderá quien tenga que responder. Pero yo no le doy bulos que difunden unos que dicen ser compañeros. Porque yo creo que periodistas tienen lo que yo de bombero torero. A ver, Diana. Bueno, lo primero que hay que destacar es que por fin un periodista se planta ante los bulos y no es equidistancia de como hay alguien que dice una mentira y pues yo me hago cargo y me hago portavoz de esa mentira, ¿no? En esa escalada de los bulos, precisamente es muy importante que alguien, y especialmente que se dice periodista y es responsable en su programa, pues diga, no, por ahí no paso, porque además estaban hablando de un tema muy grave, que es que Zaplana se ha confirmado en una investigación de la UCO, ¿no? Que es la unidad de la policía que investiga los delitos económicos, pues que había robado 4,4 millones de euros. Y entonces el otro saca el bulo para despistar y como una bomba de tinta, la tinta de calamar para poder distraer de lo que estaba diciendo. Por tanto, más que centrarnos en el bulo, que era de que además dice, me centro en información pública, pero no ha mirado en la página web del Congreso que te queda muy claro que en verdad no tiene ese dinero porque lo debe. Por tanto, tú si te has comprado una casa, pues no la debes al banco, por tanto no tienes ese dinero porque además, como todos sabemos, si no te la embargan, no tienes que te la quedes y encima la tienes que pagar. O sea que aquí, como siempre, pues algunos medios destacan o usan esos fake news para distraer, ¿no? y embarrar todo un debate alrededor de algo que sí que está demostrado, que en este caso es la corrupción de Zaplana varias veces y del PP, que tiene casos aislados pero que le salen como setas en otoño.
Bueno, pero es que aquí lo que tenemos que aplaudir, sobre todo, es que por fin se para un bulo. O sea, es que es la primera vez que vemos a alguien decir, ey, cállate, que lo que estás diciendo no tiene razón. No, vamos a dar espacio a esos bulos. Me parece genial, ojalá más gente hiciera lo mismo. No, la verdad que es maravilloso y es lo que hablábamos antes, que cuando tú alimentas un bulo o no lo desmientes, lo único que haces es echarle más leña al fuego y avivarlo. Y en este momento, vamos, yo aplaudo a Xavier Lapid por haberle callado la boca al facherío y a las fake news. La verdad que genial. Pasamos al siguiente. Aplaudir a Xavier Lapid. Ganadería, para quien no lo sepa, para estos urbanitas que piensan que las salchichas, bueno, pues las deben imprimir en impresora 3D. No, la ganadería en España da trabajo indirectamente a 2 millones de personas. La ganadería de España supone 15.000 millones de euros de producción. La ganadería en España supone 9.000 millones de euros de exportaciones. Sí, las exportaciones que se ponen en riesgo diciendo en The Guardian que las granjas en España maltratan animales y exportan carne de mala calidad. Y por tanto lo que pido es una rectificación, y lo que pido es una disculpa, y lo que pido es que se asuman responsabilidades. Frente a los ataques a los agricultores y a los ganaderos, lo único que pido es que se asuman responsabilidades. Sánchez debe cesar al ministro Garzón, y si no puede hacerlo, será él el que tiene que asumir la responsabilidad de que no es capaz ni de cambiar su gobierno, porque depende de los partidos radicales, que ya dijo él que nunca quería depender de ellos porque les quitaría el sueño. Déjame decir una cosa, porque yo he escuchado muy atentamente a Pablo Casado, porque si alguien sabe de impresoras, es él, que se imprimió en casa con la Epson, pues su título de máster, es decir, que de imprimir, Pablo Casado sabe un ratito, y parece ser que también tiene un máster, supongo, impreso en casa, sobre macrogranjas. Se imprime las salchichas Casado en casa, porque vamos, es que de verdad. Pero a mí me hace mucha gracia lo del dinero, 9 millones que se lleva el pozo, señorito, ¿sabes? O sea, no me toques las narices. Son fondos de inversión. Porque, claro, aquí dice todo lo que supone, pero tampoco dice que, por ejemplo, España, en España, por ejemplo, hay 50 millones de cerdos, animales, y por tanto hay más cerdos que población, pero es que en Aragón, por ejemplo, la población de cerdos 7 veces más que la de aragoneses y aragonesas. ¿Te imaginas? No, caminas por allí. Da igual. No, pero no, lo digo porque no dice el recurso de agua que consume esa carne. Piensa que cada cerdo o cada vaca consume casi la misma cantidad que un humano. Por tanto, en un país en que tenemos escasez de agua, ¿no? El trasvase del Ebro, etcétera, pues imaginaros lo que significa ese consumo de agua, esa producción de residuos, esa contaminación también aérea, ese consumo de tierra, para que luego se lo lleven y que después nos quedará todo el residuo. Por tanto, Pablo Casado también se le ha olvidado la contraparte, ¿no? Que es lo que suele pasar con esas políticas extractivas, que siempre nos dicen los beneficios, pero nunca se acuerdan de recordarnos lo que después nos queda, ¿no? Que es el hilo del fuet. Ya ves. Y además tenemos varias... Es que me ha hecho mucha gracia lo del hilo del fuet. Claro, es que te quedas... hay alguien que se come la longaniza y después te queda Tenemos varios titulares referidos a esto, y además un vídeo que es que seguro que habéis visto durante estas fiestas, porque ha sido, al menos en mi familia, el meme que ha corrido más por los diferentes grupos de WhatsApp. Porque a raíz de esta cultura patriótica alrededor del cerdo y de la carne, que ya lleva tiempo, ¿no? Gente haciendo barbacoas, comiendo bollos, esta cosa que es muy de ciertos personajes, pues el máximo, el sumum de patriotismo simbólico alrededor de la comida, pues fue este vídeo. A ver si lo podemos ver.
Eso porque hacen el saludo militar, que es el homenaje al soldado desconocido o algo así. al cerdo pobrecito que ha sufrido para Caído que por tenga Dios jamón. y por España. Es que de verdad, y seguro que será del Pozo. Perdón, tengo mucha No, tirria pero este tipo de marca. déjalos del Pozo. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿a qué nacionalista, a qué patriota se le ocurre llenar de grasa, de jamón, la bandera, el máximo símbolo nacional? Que es que se te queda la bandera allí con el olor de grasa, de jamón rancio, que es horrible. O sea, que huele después a rancio. Eso por una parte. Y la otra, ¿quién está filmando? ¿Quién es el operador de cámara? ¿El mayordomo? ¿La muchacha que dicen? ¿Quién está haciendo de cámara? Porque aquí hay alguien que está haciendo de Leni Riefenstahl, que es el autor de este vídeo, porque está toda la familia allí. Bueno, yo tengo una pequeña sospecha sobre qué orientación tienen esa familia, ¿no? ¿Orientación de qué te refieres? ¿Política? Bueno, son de la obra, ¿no? Sí, sí, de Pero la no de obra. la obra del andamio, de la otra, de la de Dios. Ahora, esta gente, con esto del jamón y la bandera, creo que han iniciado un producto turístico, un souvenir turístico para llevar cuando la gente visite España, que es la bandera con olor a comida. Por ejemplo, olor a fritanga, que hay más español que el olor a fritanga, el olor a jamón rancio, un olor a cocido. No, yo no... Olor a ajo. Pues no sé, que huelas la bandera y te venga como si te repitiera el gazpacho. Me parece un gran souvenir. Para los olores de España son algo que, si tanto nos gusta la comida, pues lo deberíamos exportar. Aromas de España. Eso siempre y cuando no ibas a lo de una macrogranja, que todo es el aroma. Claro, el aroma es de todos los días, ¿no? Se levantan de con él. purín. Estoy seguro que Pablo Casado tiene una macrogranja al lado de su casa y las huele perfectamente y bebe su agua. Qué horror, de verdad. No, es que ahora poniéndonos serios, o sea, la cantidad Es que no solo de contaminación, sino de bichitos y de animalitos que sufren por culpa de este tipo de Pero un producción. momento, nos reímos mucho del tío vestido de búfalo en Estados Unidos que asalta el Capitolio y esta gente está rindiendo honor patrio a una pata de jamón empezada. A una paletilla, vaya, porque es una paletilla, yo diría. No soy experto en jamones, pero yo diría que eso es una paletilla. No sé lo que es, pero la verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza y no solo eso, sino que, pues eso, ¿no? Pablo Casado alimentando el bulo. Luego toda esta gente en Twitter poniendo una foto de un chuletón diciendo jódete, Garzón. Estos que el vídeo acompañaba un mensaje de esto sí que es España, Garzón, o algo así. Pero chico, ¿qué ha hecho? Si es que lo único que ha dicho es decir que las macrogranjas el jamón está impreso en 3D. Quizá se ha juntado Yo con cosas ahora estaba pensando de meme. que alguien debería hacer un meme que sea el jamón con la gente de la imagen de Colón haciendo así. Yo creo que podría triunfar, o incluso en la Pascua Militar, el monarca y el jamón. Y el jamón al lado. En Abu Dhabi seguro que no. Bueno, a lo mejor sí puede comer jamón el emérito. Puede ser que él se haya hecho llevar los jamones de Osborne. Pasamos al tercer vídeo de Reaccionando. No es un vídeo, no, perdón, no es un vídeo, no. Es unos tweets y unos mensajes del candidato de Vox en Castilla y León, que bueno, que la verdad que no dejan a nadie indiferente, porque hablan sobre el feminismo, sobre la homosexualidad y bueno, tiene quejas para todos y siempre pues de eso, ¿no? Desde la homofobia y desde el machismo más puro. Mira, yo, Tamar, creo que a esta gente no tenemos que hacer más caso, porque este tío está queriendo hacerme casito diciendo barbaridades, y es la estrategia de la extrema derecha. Yo digo una barbaridad cualquiera contra un colectivo, mujeres, feminista, LGTBI, inmigrante, lo que sea, y entonces entro en la agenda política por decirlo, y entonces habrá un debate sobre un tema que estaba cerrado, como pasa con pasó con lo de la ley LGTBI en Madrid, y volvemos a un punto de partida que ya estaba más que superado. O sea, a este tío, que no sé ni cómo se llama, candidato de Vox en Castilla-La Mancha, el mismo caso que al candidato en Lleida
de Vox. Ninguno, porque está en la cárcel por pederasta. Bueno, os leemos alguno de los tweets para que os hagáis una idea de los mensajes que publica. Estos son de los más, voy a decir, suaves, porque hay alguno bastante más heavy. Pero bueno, por ejemplo, os leemos el primero. A la gente le encanta marcársela en clase y echarte una chapada de 1 hora sobre sectas de nazis pedófilos, maricones. Primero, que no hay comas, a mí me pone muy nerviosa. ¿A qué le quieres dar énfasis? Y segundo, ¿qué me estás contando? Que ahora no se va a poder hablar en los institutos. Pero tiene obsesión de decir maricones, ¿no? Es que luego el segundo, es verdad. Mira, el segundo. Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones. ¿Pero qué le pasa? ¿Pero Raúl era heterosexual? Sí, por eso lo dice. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, lo sé, no lo sé. Es que presupone mucho, no sé. Yo qué sé, no sé, no me gusta el fútbol. Bueno, que el fútbol está repleto de maricones, tiene una idea de la masculinidad muy estricta, ¿no? Porque todo el mundo es maricón. Hijo, bienvenido a Barcelona. No, pero es que este tío está muy desubicado, eso para empezar. Y luego, pues eso, ¿no? Pues que no se puede hablar ni de... Bueno, en las aulas no se va a poder hablar ni ahora ni de ideas ni de historia de la humanidad, porque es que no sé exactamente a qué se refiere con el primer yo tuit, prefiero, pero... espérate, yo prefiero, antes que hablar de esto, de que en Barcelona, ya que hablar de tanto de maricones, vamos a hablar de maricones. En Barcelona está Owen Jones, pero acabando su libro, y esto sí que ha revolucionado el mundo LGTBI de Barcelona. Ya te digo. Me gusta mucho más que esa noticia de un tío que no voy a decir su nombre. De verdad. Me niego. Pasamos a la siguiente porque este señor no se merece más protagonismo. No, y porque solo hace que decir maricones a todo es maricón. De hecho, él está hipersexualizando, ¿no? Espera, que tenemos la siguiente. En España, desde hace muchos años, se practica el blackface. Se practica descaradamente en público y delante de las personas afroespañolas que han expresado desde hace muchos años lo muy ofensivo que encuentran esta práctica. Imagina tener que presenciar una burla a tu comunidad cada año como una tradición navideña. Esta es la realidad que enfrentan las personas negras en España, que cada año se ven expuestas a shows de minstrel o blackface. Esta práctica racista ha sido protestada por organizaciones en toda Europa, pero las organizaciones antirracistas no hemos recibido nada más sino críticas o simple y pura indiferencia. Necesitamos tu ayuda porque queremos poder disfrutar de los eventos culturales de nuestro país sin vernos expuestos al racismo descarado. Por favor, firma la petición en change.org. Explícanos un poco esto del blackface. ¿Por qué dice, o sea, estas navidades yo lo comentaba en casa y la gente dice, hombre, pero esto es como, ¿no? Como desfilar muy, ¿no? Es ser muy tiquismiquis. ¿Por qué es importante? Bueno, yo no lo veo ser muy tiquismiquis. A mí me parece totalmente racista poner una persona blanca pintada de negro o de color oscuro para la cabalgata de Reyes o para cualquier tipo de evento relacionado con la Navidad, ya sea pues, la cabalgata o ciertas otras cosas, ¿no? Pero no solo, o sea, es que no solo es racista, es que es no tener ni idea de la riqueza cultural que tenemos en nuestro país y bueno, hablamos ya. Si vemos, bueno, no sé si lo habéis visto, pero Jess González ha hecho un tuit sobre este tema y sobre 2 fotos que ha compartido Laura Borràs en sus redes. Es el tuit que tenemos aquí. Jess González habla de Laura Borràs, que es la presidenta del Parlament de Cataluña. Sí, sí. Os leemos el tuit. Cuando hablamos de racismo institucional nos referimos, por ejemplo, a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, difundiendo fotos suyas con 2 versiones de Baltasar que hacen apología del blackface. Pero aquí es donde se quejan, porque dicen que no es Baltasar, sino que es un paje que se llama Farouk. Pues que me da igual que no sea Baltasar o que sea el paje. Bueno, ¿qué pasa? Voy a hacer yo ahora... A ver. Voy a decir, yo esto lo viví en casa, estas navidades, y tuve a bien tener la charla con los que defendían que se podía hacer esta foto. A ver, es verdad que en Estados Unidos el blackface viene de una tradición escénica que es la de representar a personas negras en unas condiciones ridículas, estigmatizantes, que aquí pues quizás no había existido. Aquí se usa más pues estigmatizar a colectivos como gitanos o a veces, por ejemplo, vemos que estigmatizan a los rumanos, ¿no?
Esto pasó hace poco, tanto uno como otro en un canal de televisión de aquí. Pero bien, más allá de esto, en el caso de los Reyes Magos, la gente dice, no, pero si no estigmatizan, lo hacen rey. Claro, precisamente por eso. Porque por un día que una persona negra, nuestra cultura la pone en medio de la calle para que todo el mundo la admire, resulta que ese día no cogéis a un negro, sino que se pone un regidor blanco. Preguntaros si eso no es privilegio. Si un día que damos protagonismo a alguien diverso, ese día va y no le damos el espacio que le corresponde, sino que se pone otro que ahí sí quiere todos los honores para él. Eso es abuso de privilegio y sí, eso está mal. Esa fue mi reflexión. Y tengo que decir que parece que convencí a las personas con las que tuve esa Pues me parece maravilloso. Yo la verdad que para mí siempre mi rey mago favorito ha sido Baltasar. Y yo cada vez que voy a una cabalgata, lo primero que hago es fijarme a ver si hay blackface, porque ves que me parece vergonzoso, me parece un insulto a... Bueno, es que de hecho yo cuando era pequeño, sí, lo primero que miraba es si el rey negro era negro de verdad, porque me parecía una estafa. Aparte, ¿no? O sea, la gente se queja de que si los vestidos no son realistas, que si la... Y en cambio, pues después, desde el que fue alcalde de Madrid o incluso en Málaga, es que esto ha pasado en Málaga estas Navidades. El rey negro no era negro, era una persona pintada. Me parece muy fuerte. Que pensar por qué cuando a alguien le damos protagonismo, justo va y no le das ese paso y te lo quedas para ti. Eso está mal. Y tanto. Mira, y aquí en el chat nos abren otro melón bastante interesante. A ver, me encantan los melones. Sí, que es algo de lo que creo que no se habla, es la estigmatización que sufren las personas con peso extra como yo, cuando un tipo que no lo tiene se disfraza para tener un físico. Bueno, pues ya me podéis ver, ¿eh? O sea, es bastante visible que soy una mujer grande y es bastante horroroso cuando llegas a una película y tienes a... Es que no me acuerdo cómo se llama el actor pero que siempre hace de persona gorda sin serlo, es muy, muy delgado y lleva como miles de capas de almohadones para parecer que está gordo. ¿Qué pasa? Que no hay actores y actrices que estén gordos, que puedan actuar. Y perdón, después siempre les ponen como que se devoran cualquier cosa que viva, ¿no? O sea, que por ejemplo en Friends, me acuerdo, ¿no? Que la chica que estaba muy delgada, sí, que había sido gorda y todo el día era que devoraba todo, cualquier cosa, ¿no? Sí. O sea, hay esas estigmatizaciones que claro, cuando no lo eres, ¿no? No te das cuenta y te parece muy normal y te da mucha gracia, pero que a lo mejor las personas que tienen, ya no que tengan trastornos de comportamiento alimentario, que también puede ser, sí, sino que vamos generando una cultura que genera una violencia contra las personas que pueden tener incluso algún problema, que no tiene por qué, que puede ser simplemente disfrutar de nuestras bellezas corporales en todas sus variedades. Y tanto, no, es que es verdad que cuando vemos una persona que vive con naturalidad su cuerpo y su manera de ser, lo primero que hacemos es pensar pues, que está enferma, la estereotipamos, lo señalamos y pues, creemos que esa persona pues, se debe pasar todo el día sentada en el sofá comiendo bollos porque no tiene nada más que hacer. Y ahora en Navidades también he visto mucho en redes gente que decía en estas Navidades, que suele haber mucha abundancia de comida, etcétera, pues se prestan también a esos tipos de comentario y la gente lo pasa mal, en un sentido y en otro. Gente porque está muy delgada y se siente mal, o gente porque no, pues está más gorda y también lo puede pasar mal o no, pero igualmente son comentarios que pueden herir y que deberíamos tener presente cómo los hacemos. Bueno, es la cultura de la culpabilización también, ¿no? Porque cuántos comentarios habremos escuchado después de las Navidades de ¡buah, yo estas Navidades habré engordado como 12 kilos por la cantidad de comida que he comido! O 6 kilos, o 8, ¿no? Es el hecho de señalar todo lo que has comido con esa culpa, ¿no? Cuando es un momento del año en el que todos hacemos excesos y se debería tomar con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? Con que es real y es medio normal, ¿no? Pues que se hagan esos excesos en una época del año, ¿no? Hay que resaltar siempre, ¿no? Lo de, ¡buah, es que yo habré engordado un montón, ahora me voy a tener que apuntar al gimnasio! ¿Cuánta gente hace los propósitos del año nuevo y lo primero que pone es apuntarme al gimnasio? ¿Para qué? ¿Para tener un cuerpo que se centre, ¿no? En unos cánones establecidos por la sociedad? Pues bueno, pues no es necesario, no es necesario. No sé, ¿tú qué piensas? No. No, que estaba pensando que dicen que el punto medio está virtud y todo esto, ¿no? Y en la austeridad, pero yo es que soy muy de excesos. Entonces, me gustan los placeres, comer es un placer
Y evidentemente también hay que cuidar, pues hay gente que puede pasarlo mal porque tiene un trastorno alimentario y por tanto hay que acompañar y no ni empujar ni dejar, ¿no? Como todas las conductas excesivas, pero también hay que vivir con natural. Uno, el pues comer más o menos y dejar de presionar, ¿no? Porque siempre estamos como dando lecciones a la gente, ay, me comes poco, ay, me comes mucho, y ridiculizando. Entonces, bueno, yo soy de los que como, he de decir. Yo tengo que decir que también. Y pasaríamos entonces al último vídeo de todos. Vale, no, pasamos, perdón. Siento, Que ya no había vídeos, se nos ha hecho corta esta sección y pensábamos que había un último vídeo, pero no lo había. No hay más vídeos. No, lo que tenemos ahora es unos minutos que queremos hacer unas pequeñas reflexiones cada uno de nosotros. Bueno, ese sí, es el punto en que nosotros presentamos, ¿no? Pues alguna campaña, alguna organización, alguna cosa de la vida, ¿no? social que queremos mostrar nuestro apoyo y que a lo mejor no tienen otro espacio, ¿no? En los medios en que el entretenimiento solo es, y el negocio es el objetivo, y por tanto, ahora si quieres presento yo primero el mío. Sí. Yo os quería traer justo porque a colación de todos los bulos alrededor de la carne que se van reiterando, ¿no? Y de la alimentación sostenible, etcétera, ya hace mucho tiempo que Greenpeace pues inició una campaña contra las macrogranjas. Concretamente, en esta campaña, que ya llevan 250.000, casi 300.000 firmas conseguidas y que quieren conseguir 350.000, pues se oponían a dos granjas, una en Navarra y otra en Soria. Concretamente, la de Soria, que es de ganado vacuno, pensad que está previsto que tengan 23.000 cabezas de ganado, una sola granja. Para que tengáis una idea, la provincia de Soria no llega a los 40.000 habitantes. Quiere decir que una sola granja va a representar la mitad de población ganadera que de personas. Esto es una barbaridad porque quiere decir, e insisto, el consumo de recursos que obliga la producción de carne intensiva es brutal. Y por tanto, el consumo de agua, la generación de residuos, la contaminación aérea, pues es muy grande, aparte también del consumo logístico que representa esto. Es una barbaridad, una granja de 23.000 cabezas de ganado. Y por tanto, yo hoy presentaba esta propuesta que yo ya firmé, creo que en diciembre pasado, porque evidentemente no puede ser el modelo de producción. Entonces, bueno, yo quería traer hoy esta, y os animo a todos vosotros a que pues entréis en la página y que firméis si queréis, pero vaya, yo os sugiero y os animo a presentar. Básicamente porque también la pequeña ganadería está en contra, y aparte del movimiento ecologista, evidente, de esta barbaridad que representan grupos inversores, que meten dinero, producen esto y cuando se acabe, pues se largan. Y este ganado no es para ni hacer pozo ni nada, es para exportar directamente, porque la cosa es que como en Holanda, por ejemplo, han prohibido estas macrogranjas, invierten y lo hacen aquí, con la excusa de que el territorio está vacío, porque pues parece que es que no haya humanos, quiere decir que sea un desierto, no. Y en cambio lo que hacen es producir aquí más barato, porque aquí no pagan la contaminación ni el consumo de recursos que como en Holanda. Por tanto, esas externalidades, ¿no?, que se dicen en temas económicos, esos efectos secundarios no se cargan a la cuenta, sino que quedan en el deber, ¿no?, en la cuenta de nuestro país, a nivel ecológico, social y productivo, porque también los pequeños productores pues ven bajar sus precios y por tanto es lo que pasa después, ¿no?, que la leche, etcétera, pues no cubre los gastos porque estos hacen una producción intensiva que baja mucho los precios y que mata la economía de los productores menores. Y bueno, esta era mi campaña a la que doy apoyo y la que os invito a sumaros. Y que la tenéis en el chat, os hemos dejado el enlace por si pues, también queréis firmar como ha hecho Enric y como deberíamos hacer todos. Y yo os comento más que una campaña, es un proyecto, es un grupo de investigación que se llama Past to Woman, que si no lo conocéis os lo recomiendo muchísimo. Es
totalmente diferente, ya no estamos hablando de bulos ni de fake news, sino, bueno, sí que podríamos hablar de bulos y fake news, ahora llego, pero es un grupo de investigación que lo que hace es visibilizar a las mujeres olvidadas de la historia, grandes olvidadas de la historia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la historia y de la arqueología, del registro material que nos queda de las diferentes épocas históricas. Y la verdad que son unas luchadoras contra los bulos, realmente, porque durante décadas y años de investigación arqueológica e histórica se ha pensado que las mujeres y los niños no tenían ningún papel importante en las sociedades del pasado. No solo así, sino que pues, cada vez que se excavaba una tumba en que se encontraba pues, un cuerpo inhumado, quiero decir que no estaba quemado, ¿no? Con diferentes elementos armamentísticos, esa persona no se le hacía un análisis antropológico. Se decía y se denominaba a esa persona como con el género masculino. Y desde el equipo de Passwoman lo que hacen es desmentir todas estas mentiras que nos han dicho largos años de investigación arqueológica e histórica. Y lo hacen revisionando el pasado, mirando cómo se expone la historia en los museos, dando visibilidad a las mujeres y a los niños a los cuales no se les ha dado ningún tipo de papel dentro de la historia. Tanto es así que para destacaros uno de los hallazgos que han hecho y una de las investigaciones que se han ido haciendo, no solo en Passwoman, sino actualmente dentro del mundo de la arqueología, uno de los recipientes cerámicos que se encontraban en diferentes yacimientos ibéricos de la península ibérica, ¿no? De la sociedad íbera, se había siempre explicado como una especie de botijo, porque tenía una forma muy parecida a los botijos actuales. Pues ¿qué pasa? Pues que a alguien se le ocurrió hacer un análisis de componentes de la cerámica y vieron que dentro de ella había habido restos de leche, con lo cual ese botijo no era para guardar el agua, era un biberón. Y cómo el reestudiar estas fuentes materiales puede ayudar pues, a ver y a entender más la cultura, la maternidad, la educación de los niños, que hasta el momento pues, no se le daba ningún tipo de importancia. Esta disciplina, ¿no?, en la que se enmarca el proyecto de Passwoman, es la conocida como arqueología del género, que lo que hace es eso, ¿no?, con una mirada feminista y de estudio del género, escribir la historia o reescribir la historia de la humanidad con una mirada pues más realista, más crítica y más feminista. Un poco lo que hacemos aquí con las noticias, darle esa mirada más crítica y reivindicativa. Pues sabes, Tamar, que ahora que hablabas de esto, a veces Twitter también tiene como sus espacios en que hay cosas muy interesantes, no todos son fake news, afortunadamente. Y justo leía no hace muchos días una chica, una señora, desconozco, que hablaba sobre el antiguo Egipto. Y de hecho decía, siempre nos centramos en la parte funeraria del antiguo egipcio, pero tenía una vida social plena en todas sus facetas, y entonces centraba en cómo el antiguo Egipto trataba o enfocaba la menstruación en las mujeres. Me pareció muy interesante toda esta lo que explicaba, porque incluso habiendo gente que lo ha estudiado, después tú miras los documentales mainstream, ¿no?, y siempre son las pirámides, la monumentalidad, el poder, las batallas, y en cambio la vida cotidiana, que es muy interesante cómo afrontaban, ¿no?, pues esto, la maternidad, la sexualidad, etcétera, pues queda como muy al margen. Y en cambio me parece mucho más interesante comparar cómo es nuestra vida cotidiana con la vida cotidiana de Egipto, a veces porque puede tener similitudes, porque los problemas son los mismos, a veces porque puede tener grandes diferencias culturales. Pues me parece súper interesante, que es una parte a explorar súper rica. Así que, bueno, yo creo que está muy bien que nos hayas presentado esta iniciativa. Y además, ¿sabes qué? Se nota mucho que eres arqueóloga.
La verdad es que sí, he hecho un poquito de trampa, Bueno, porque ya trampa las conocía, no, pero trampa, es que... trampa no, al contrario, creo que está muy bien que seas arqueóloga. Gracias. Y que está muy bien que puedas compartir esos conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias. No, la verdad que es un tema que si os gusta, os invito a entrar en la página y trastearla un poco, porque aparte de imágenes chulísimas, encontraréis un montón de artículos súper interesantes, y por si sois de esos a los que les gusta tenerlo todo súper organizado y que cada año en enero se compra un calendario nuevo, pues hacen un calendario anual con imágenes nuevas de la historia, ¿no? Hacen un revisionado de la historia durante los 12 meses. Pues nada, arqueóloga Zamora, de los Zamora de toda la vida. Eso. Oye, pero te llamas Zamora, pero eres de Santa pueblo. Perpetua. Soy de Santa Perpetua, sí. Esto es para despistar, ¿no? Tu apellido es una fake news. Mis dos apellidos son una fake news. No fastidies. Sí. Zamora y Hinojosa, son dos pueblos. Oye, pues España. tienes ya más geografía que Pablo Casado. Tal cual, tengo más geografía que sus másters. Sí, ya has recorrido más el mapa que él. Bueno, pues me encanta, Tamar, estas propuestas arqueológicas. Pues bueno, gracias por darnos este espacio también para poder reflexionar. La verdad es que pues eso, ¿no? Es súper interesante que podamos hacer lo que estamos haciendo hoy, desmentir bulos. Claro, hoy hemos desmentido bulos, hemos hablado de la bula cárnica, ¿no? que representa la derecha, y además... Ay, espérate, que estoy intentando ver, pero ¿sabéis qué pasa? Que llevo lentillas progresivas y según con qué ojo no llego a ver el chat. Así que tendré que pedir que me ponga más grande. Bueno, nos estaban hablando estaban compartiendo las campañas, sí. Que eres una gran arqueóloga. Gracias. Qué guay. No, la verdad que está guay, está bien poder compartir también nuestras disciplinas. Bueno, ¿no? me ha encantado este final arqueológico de vida cotidiana, de feminismo, y sobre todo también empezar el año tú y yo juntos, Tamar. Y cada vez me gusta más la decoración que tenemos en el plató. La verdad es que está súper chula. He de decir que yo fui a la Feria de Reyes, la de Santa Llúcia, en Barcelona, a buscar una figurita para traer en la decoración, pero ¿sabéis qué fuerte? ¿Sabes qué? Fui a buscar un cagané del rey emérito. Pues no hay... No sé si es que está agotado porque todo el mundo quiere un rey emérito en su pesebre, o está fuera de mercado ya. Cosa que también podría ser ya premonitorio de lo que va a pasar con él. Ay, por favor. Bueno, está fuera, ¿cómo se llama esto? Fuera ya de mercado. Desde outlet, no, está de... Está descatalogado. No, el cagané del rey emérito está descatalogado. Y tengo un problema porque quería traerlo aquí, ahora tendré que traer el cagané del rey vigente, pero no es lo mismo, me gusta más el emérito, se ve que tiene más tirada, ¿no? Porque nos trajo la democracia. Pues qué mal que no hayas podido traer eso, porque habría sido maravilloso. Está descatalogado. Yo creo que, mira, como arqueóloga ya podrías hacer aquello que buscan, ¿no? Hay gente que hace arqueología de cosas cotidianas, las botellas, tal. Pues alguien un día descubrirá un cagané del rey emérito y intentará explicarlo en la vida cotidiana. ¿Quién fue este personaje? El mataelefantes, de verdad. Por un elefante que mató, le llamaron mataelefantes. Qué vergüenza. Venga. Oye, de todas maneras, vamos a explicar un poco de nuevo para que la gente sepa la semana que tenemos. Sí, vamos a hacer porque lo hemos dicho así como muy rápido al inicio del programa que íbamos a tener, entonces déjame hacer repaso. Ahora mismo, después vamos a tener la tertulia con Carla Galeote, con Marc Dalmau, con María Corrales. Ay, o sea, es el lobby leridano. O sea, está hecho desde la terra ferma, esta tertulia. ¿Y a quién más vamos a tener con ellos? Y después, bueno, ya no voy a hacer la broma, ¿no? Pero tenemos al gran Alan Barroso. Muy bien. Que insisto que nos gusta mucho a todos lo que escriben. Y no solo lo que escriben. Es genial la tertulia, pero no solo vamos a tener eso, sino que, como os comentábamos, el miércoles vuelve la Futura News en catalán. Con las noticias de Carla Galeote y un servidor. y Tania, y Tania Corrons. Y además, el jueves, el segundo episodio de la Academia Jedi con Guiomar Rubira, Javier Toret y una fucker, Dios mío, ¿En qué estabas pensando en la arqueología? Una hacker mexicana, Ana Mo, que os
les recomendamos muchísimo que los volváis a escuchar y que los veáis, que los escuchéis y que estéis atentos a todas las novedades que os vamos a traer esta semana. Bueno, y oye, una última, como es el primer programa de la temporada, después de Navidades, ¿qué deseo pides para este año y la futura? Uf. Va, que te la tenías preparada y haces, ay, no sé, qué espontáneo. No, sí, es muy espontáneo, es muy espontáneo. Nada, yo espero que esta comunidad siga creciendo en un entorno seguro, que sigáis aquí a nuestro lado escribiéndonos por el chat, que nos deis tanto amor como lo estáis haciendo y que podamos luchar todos juntos contra el ruido, el odio, las fake news y contra toda esta basura periodística que muchas veces tenemos que tragar. Pues yo lo que deseo es que nos convirtamos todos en unos fuckers, como el invitado que vamos a tener en la Academia Jedi. Bueno, que vaya creciendo, sí. De hecho, vamos a trabajar duro para que podáis seguirnos y podamos, porque esto lo hacemos compartido mano a mano con las personas que nos siguen en el chat también y desde casa, y podamos ir creciendo poco a poco esta comunidad que lo que más intenta es evitar los bulos e intenta hacer las noticias un poquito diferentes, desde la perspectiva, ¿no?, de la gente común y normal y habitual, de los que vemos las noticias desde casa, seguimos Twitter, seguimos redes, Instagram. Sí, desde la perspectiva de una persona normal que puede decir fucker delante del Twitch y equivocarse con todas las cosas que nos hemos podido equivocar. Tamar, la arqueóloga fucker. Tal cual. Y ahora sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Os dejamos con nuestra tertulia, con Carla Galeota, con Mar Dalmau, con María Corrale y evidentemente con Alan Barroso, que tenemos muchísimas ganas de escucharles. Muchas gracias. Que paséis un buen día. Hola, buenas tardes, buenos días, bueno, buen mediodía y feliz año a todo el mundo, que este es el primer programa del año y nos hace muchísima ilusión. Aparte, hoy tenemos a un invitado especialísimo que es Alan Barroso, bienvenido. Entonces, hola, muy buenas. Hoy queríamos empezar el programa hablando de una de las grandes polémicas, polémicas, entre comillas, de la semana, que ha sido las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que han generado una crispación y un debate rodeado de fake news y de bulos que la extrema derecha y la derecha, evidentemente, han aprovechado para hacer electoralismo e incluso pedir la dimisión del ministro a base de mentiras. Y para ponernos en situación, para ver qué comentamos por aquí, Alberto Garzón, el 26 de diciembre en The Guardian, hizo unas declaraciones explicando que en España teníamos una grave problemática con las lobbies de la industria cárnica, como eran las macrogranjas, y él exponía que la importancia de dejar a un lado las macrogranjas, que aparte de contaminar, en muchos casos maltrataban a los animales y que por lo tanto daban una carne de menos calidad, él decía que la solución pasaba por potenciar las pequeñas ganaderías, la ganadería extensiva y por lo tanto el ganadero español que está en la España vaciada y que por lo tanto se tenía que potenciar, ¿no?, un poco lo que es la ganadería ética y de consumo, que es en España una de las principales fuentes que tenemos y aparte que ayuda a que la España vaciada deje de estar tan vaciada. Entonces os quería preguntar, por ejemplo, Alan, tú primero, ¿qué opinas de estas declaraciones? Si piensas que la extrema derecha se está aprovechando, si las fake news, los bulos deben de ser algo que se tiene que erradicar, ¿cómo lo hacemos? Hola, ¿qué tal? Ya veo que empezamos a fuego, ¿eh? Lo primero de todo, muchas gracias por haberme invitado, que veo gente majísima aquí. Y sí, vaya semana calentita hemos tenido con el asunto de la ganadería, que además es un ejemplo perfecto de cómo se construyen este tipo de polémicas que son absolutamente ficticias y que realmente nunca duran más de una semana, unos pocos días, a pesar de que sean temas importantes o interesantísimos lo que se tratan. En este caso en concreto, la polémica empezó por una entrevista que, si no me equivoco, había dado Garzón, pero el mes pasado, que la dio en diciembre a mediados del mes. Sin embargo, en un momento determinado de enero se activa toda la maquinaria y se empieza a hablar sobre que Garzón está atacando, bueno, pues
cada día de la semana Garzón se levanta y decide atacar a un sector importantísimo en nuestra economía. Le había tocado a las bebidas con azúcar, le tocó después a los chocolates y bueno, pues a él le tocaba a la carne y a la ganadería del país. Evidentemente tiene detrás una motivación política, una motivación ideológica y una intención de perjudicar al ministro y al gobierno en su conjunto. En el caso de esta polémica en concreto, pues bueno, pues sigue la estela y la senda del resto de polémicas absurdas. El primer momento que querían prohibir el chocolate no era cierto, simplemente querían cumplir lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es que el chocolate no, que los productos con mucho azúcar pues tienen que ser consumidos en menor medida, y una buena forma de desincentivar su consumo es a través de los impuestos. Y en este caso pues dijo también una cosa de sentido común, que una vez más dice incluso la Organización Mundial de la Salud, que hay que reducir el consumo de carne, no solamente por una cuestión de salud personal, de que no es normal que en España, por ejemplo, leí el otro día un dato que creo que consumimos en torno a 80-90 kilos de carne por persona al año, cuando la media en Europa casi no llega a los 70 kilos. O sea, consumimos una barbaridad de carne, y eso evidentemente tiene... O sea, sí, me lo decía un amigo nutricionista, esto tiene unos efectos a nivel de salud de nuestra población terribles, que por cierto también pagamos a nivel de sanidad pública, porque todo eso se traduce en mayores niveles de enfermedades cardíacas y demás. Pero no solamente es eso, sino que además es una cuestión climática, y más allá de eso es que ni siquiera es una cuestión climática, sino que es una cuestión incluso de respeto, paradójicamente, por la propia ganadería, porque es que la gente que se ha dedicado a la ganadería, que son familias que tienen granjas en las que tienen a pocos animales, que ojo, yo veo bien la reducción del consumo de carne, pero mientras reduzcamos el consumo de carne, ese tipo de familias que ahora mismo se están viendo completamente desplazadas del negocio que habían estado haciendo hasta el momento por esas grandes plataformas, son las que yo creo que de verdad están representando lo que es la ganadería, no esas grandes macrogranjas en las que tienen hasta 10.000 cabezas de ganado, que es una auténtica barbaridad. Así que, bueno, pues lo de siempre, una polémica absurda, creada de manera ficticia y además convertida en una especie de ataque a un colectivo entero, al que realmente yo creo que estaba beneficiando más las declaraciones del ministro que perjudicándole. Pero en fin, lo de siempre, gente, lo de siempre. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Y yo creo que aquí hay dos puntos, que es la campaña de ataque a Garzón, una más. Pero es que el debate que ha abierto Garzón es muy interesante, porque el debate de las macrogranjas es un debate que está abierto en muchos sitios de España. Y es verdad que yo, por ejemplo, lo que he visto más grave es el caso de Lambán, ¿no? El presidente de Aragón, atacando a Garzón, cuando el propio gobierno de Aragón el año pasado reguló para bajar el máximo de cabezas de ganado en las granjas. Es decir, simplemente es atacar por atacar porque electoralmente les va bien. Pero desde aquí, ¿no? Desde lo rural, o sea, mi casa, la mitad de mi casa era una granja, porque yo vengo de familia de ganaderos y agricultores. La ganadería de familia se está muriendo por culpa de las macrogranjas, y en el mundo rural no ayudan las macrogranjas. Igual que también se venden proyectos de renovables que dicen que traen un montón de puestos de trabajo y tampoco lo hacen, quiero decir. Hay que mirar qué modelos sí que funcionan y cuáles no. Esto simplemente es macrogranjas de macroempresas, porque hacer una macrogranja cuesta millones de euros, y eso solo se pueden permitir fondos de inversión y empresas grandes. Entonces, esto va en contra de la ganadería. Y los ganaderos, Unió de Pagesos, por ejemplo, en Cataluña, está a favor de regular las macrogranjas. Eso es un debate que se ha llevado solo a odio a Garzón. Y este mes será esto y el mes que viene será otra cosa diferente. No sé cómo lo veis, pero vamos, es que el debate de fondo no se está solucionando ni se está debatiendo. Bueno, en primer lugar, hola a todos y feliz año a todos los de la tertulia y a toda la gente que nos está escuchando. Yo muy de acuerdo con Alan, creo que esta es una polémica artificial, o sea, es decir, donde básicamente, ¿no? Alan preguntaba, ¿por qué se cogen ahora, ¿no?, a estas declaraciones de Garzón si son de hace un mes? Pues porque hay elecciones en Castilla y León y le interesa básicamente a la derecha ese imaginario en el que se contrapone la defensa de lo rural, ¿no?, y digamos que la progresía, dentro de esa caricatura, ¿no?, de lo progre, se aleja, ¿no?, de la defensa de ese mundo rural, ¿no? Y por eso han machacado, vamos, hasta la saciedad. O sea, yo ayer abría las portadas y era una barbaridad. El mundo era todas las noticias de portada sobre la cuestión de la ganadería, La Razón sobre la cuestión de la ganadería,
Es decir, que de alguna manera la derecha ha visto, ¿no?, como un filón en volver a recuperar, ¿no?, la idea esta de que la izquierda básicamente lo que viene a decirnos es que tenemos que comer, cuánto tenemos que comer y con qué, o sea, vamos, básicamente qué tenemos que comer, contraponiéndolo, ¿no?, a una idea del mundo rural que para mí es absolutamente caricaturizada, ¿no? Y que ahí es donde yo creo que una vez abierto este debate, creo que la izquierda, bueno, pues tiene una tarea también ahí que hacer, ¿no? Es decir, hay una cuestión que tiene que ver básicamente con la batalla cultural en España sobre qué es la identidad de ser español, y es como, hostia, pues creo que la izquierda tiene que empezar a entrar a decir que ser español pues es un poco más que comer chopet o comer, ¿no?, o comer jamón de, no sé, de mala calidad de las macrogranjas del Pozo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Y sí que abre un cierto debate, por ejemplo, ¿no?, sobre la cuestión de qué productos pues podría estar exportando España, que no son los productos de las macrogranjas, sino que son productos de altísima calidad, ¿no?, que se producen en España, y que, por ejemplo, hay países, ¿no?, como Italia, que nos pasan la mano por la cara a nivel como de, por ejemplo, de exportación de productos de calidad en la cuestión del embutido, ¿no?, por ejemplo. Y la otra cuestión es señalar qué es el mundo rural, ¿no? O sea, el mundo rural no son solo, como decía ahora Mar, ¿no?, los 4 empresarios que, sobre todo, no tanto en Cataluña, porque tenemos un sistema de producción más de familias pequeñas y de minifundios, ¿no?, no como en otras partes del Estado, pero que el mundo rural no es solo los 4 empresarios que tienen las macrogranjas. El mundo rural también es la gente que bebe agua contaminada por culpa de que en su zona, por ejemplo, aquí en Cataluña, en Osona, pues ahí, ¿no?, los purins y todo lo que producen las macrogranjas, pues por ejemplo el agua está absolutamente contaminada, ¿no?, y son de los territorios con más índice de contaminación. Eso también es mundo rural, ¿no? Entonces yo creo que ahí la izquierda, en vez de caer, ¿no?, en el marco que viene proponiendo la derecha, ¿no?, de contraponer una cosa con la otra, lo que tiene que hacer es, si queremos tomar el debate, pues en tomarlo desde lo que sería, ¿no?, la defensa del mundo rural y del mundo de la España vaciada en España hoy en 2022. Y creo que ahí el PSOE se equivoca, como ya se equivocó en su momento con la cuestión del chuletón, entrando a reforzar los marcos de la derecha, porque al final la derecha, pues yo qué sé, le interesará más o menos atacar a Garzón, pero a quien le interesa atacar es al gobierno en conjunto, y a quien le interesa atacar es a Sánchez, ¿no? Por lo tanto, creo que el PSOE se ha equivocado comprando la idea de que tenía que distanciarse de Garzón en vez de intentar tener un debate más o menos sosegado, o incluso no tener el debate y llevarlo al BOE y llevarlo a la discusión, que es lo que se debería hacer, en vez de estar discutiendo, ¿no?, al aire sobre una cuestión que ni siquiera ha empezado su regulación o ha empezado sus medidas. Y si quiere abordar el debate, hacerlo así, pero en ningún caso reforzando un ataque que al final les va a llegar como un boomerang al propio Partido Socialista. Es que es totalmente lo que comentabas, que no es solamente que la derecha y la extrema derecha utilicen estos bulos y estas fake news es algo que estamos desgraciadamente acostumbrados y que es algo que está ya naturalizado, desgraciadamente, pero que el propio PSOE lo utilice cuando es un ministro del gobierno, también es su ministro, que Pedro Sánchez lo dijo a principio de legislatura y ahora parece que ya no es su ministro, y después cómo las noticias y los medios de comunicación se venden tan fácilmente a las fake news y a los bulos, porque ha salido esto, que es una polémica fantasma, porque realmente no existe tal polémica, porque Alberto Garzón nunca ha dicho esto, pero no han salido los tuits del candidato de Castilla y León, tuits abiertamente homófobos, racistas y misóginos, además del 2021, por ejemplo, justificando y diciendo que el alzamiento nacional era necesario. Esos tuits no han salido. En vez de decir golpe de Estado, decía que claro, que es que si a España no se hubiera producido el alzamiento nacional seríamos la Unión Soviética. Y decía literalmente alzamiento nacional, porque eso no lo vi yo. Yo vi uno que hablaba de maricones, no sé qué, tal, pero lo de alzamiento nacional lo decía literalmente. Alzamiento nacional, de hecho, es que no puedo juntar... Bueno, no nos sorprende realmente. Sí, ¿no? Pero he hecho un vídeo justamente poniendo ese tuit porque me parece una vergüenza, o incluso comparando diciendo que el aborto era el holocausto del siglo XXI. Estos 2 tuits que estoy diciendo son del año pasado, del 2021. Eso en los medios de comunicación no sale. Bueno, pero también aún así, aunque sea los del año pasado, hay gente que justifica diciendo, bueno, pero es que era el 2011, no, perdona, este tipo en el 2011 que tenía 20 años o algo así, cuando nosotros hemos tenido 20 años no hemos dicho esas barbaridades. Por mucho tiempo que hiciese, por muy jóvenes que fuésemos, ser racista es igual ser racista hoy que hace 10 años, ser homofóbico
Golfo es igual ser hoy que hace 10 años, y decir al cemento nacional es igual desde el 36 hasta hoy. Una absoluta barbaridad llamar así un golpe de Estado. Pero sí, absolutamente toda la razón. Aunque yo, sin embargo, por romper una lanza, o sea, como para intentar, es algo que intento hacer siempre, como intentar comprender al adversario y ponerme en su lugar. Incluso aquellos que están dentro del Partido Socialista ya han criticado duramente a Garzón. Yo puedo entender que a ti, señor Lambán, te mosquee mucho que un ministro de tu gobierno, del gobierno que forma parte de tu partido, que además es ministro de Consumo, en una entrevista que no es ni siquiera una entrevista nacional, sino que es una entrevista internacional que se hace en inglés y que en principio está dirigido a un público extranjero que está fuera de nuestro país, que el ministro de Consumo vaya ahí y diga que la carne que se exporta de España, que evidentemente eso lleva muchos prefijos, y decía la carne que se hace en grandes materos con más de 10.000 cabezas de ganado, etcétera, etcétera, pero que en definitiva se puede sacar un titular que dice: el ministro de Consumo de España dice que la carne que se exporta desde España es carne de mala calidad, pues yo entiendo que eso puede sulfurar, y yo entiendo que eso sí que podría tener algún tipo de consecuencias, y eso sí que me genera como... Puedo entender ese tipo de reacciones, y al mismo tiempo me genera como una especie de contradicción, porque por un lado ha servido, eso sí, para poner un debate interesantísimo que creo que no se está entendiendo del todo, pero que es un debate necesario, pero que sin embargo acertar con demasiada antelación es fallar de alguna manera, porque tú puedes tener razón hoy, pero si la mayor parte de gente no está entendiendo el debate hoy y lo están analizando desde otra perspectiva, aunque el debate sea el correcto y sea el adecuado y tu perspectiva sea la que probablemente en 10 años o en 15 triunfe, porque es la que necesariamente tiene que triunfar, proponerlo hoy tal vez es fallar en el tiro. Sin embargo, por otro lado, también me parece torpe de narices por parte de un presidente autonómico del Partido Socialista pedirle al presidente del gobierno, que forma parte de su mismo partido, que destituya a uno de los ministros de un gobierno de coalición. Para empezar, porque también es su gobierno. Y para continuar, porque es que ni siquiera está poniendo en un aprieto al ministro de Unidas Podemos que ha dicho eso, sino que está poniendo en un aprieto al mismo líder de su propio partido, porque le está diciendo: es tu responsabilidad decidir si este ministro sigue o no sigue, después de lo que ha dicho. Eso es una absoluta barbaridad, pero ¿cómo haces eso, hijo de mi vida? Siendo tu mismo partido, siendo tu gobierno, poner en la responsabilidad de Pedro Sánchez si continúa o no continúa un ministro. Pedro Sánchez evidentemente no puede hacer nada de eso porque forma parte de un gobierno de coalición, y a Pedro Sánchez le podremos achacar más o menos cosas, pero es consciente de que no puede fulminar a un ministro simplemente por unas declaraciones polémicas que han surgido después de 2 semanas de la entrevista. O sea que me parece una torpeza absoluta, y como decía María Corrales, regalarle el marco del debate a la derecha y meterte de lleno en el peor marco posible y además en el peor momento posible. Claro, es que es una barbaridad. O sea, que decir, estamos hablando de que un debate, o sea, que decir que unas declaraciones, que yo estoy de acuerdo con Alan, que podemos analizar si son más o menos afortunadas, o si son declaraciones que en un momento dado quizá deberían venir después de haber hecho alguna cuestión en términos legislativos o en términos del BOE o en términos de una campaña, ni que sea de sensibilización con esta cuestión, ¿no? Si realmente es un tema que quieres atacar. O sea, es decir, podemos debatir o no sobre lo oportuno o no de estas declaraciones en un contexto en el que además veníamos, ¿no?, ya del debate sobre el consumo o no de carne, ¿no? Cuando para mí el debate no es si comemos mucha carne o no, sino qué tipo de carne estamos comiendo unos y qué tipo de carne están comiendo otros, ¿no? Recuerdo cuando Sánchez dijo, el chuletón al punto, esto es imbatible, ¿no? Y es como, hostia, ojalá pudiéramos comer la mayoría chuletón todos los días y no el pollo pasado. Claro, la carne de mierda que lleva 200 hormonas. Efectivamente, que es lo que comemos la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, si empezamos a ver de este debate, pues venga, vamos a intentar democratizar el acceso, ¿no?, a la carne de calidad para todo el mundo, que además en España se produce y se produce mucha. Pero más allá de lo oportuno o no de las declaraciones y de cómo se haya enfocado, me parece delirante que de unas declaraciones más o menos desafortunadas hayamos llegado a una crisis de gobierno total entre todos los actores. Además, es que es absolutamente delirante, que claramente no es algo que además en un contexto de campaña electoral en Castilla y León al Partido Popular le podía interesar, y le podía interesar mucho, porque además hay que ver en qué contexto estamos, ¿no? Estamos en un contexto en el que el Partido Popular ha puesto toda la carne sobre el asador, nunca mejor dicho, para intentar acelerar los tiempos, ¿no?, de la batalla electoral, y por lo tanto eso significa acelerar crisis de gobierno y acelerar los tiempos en los que tiene que haber
una repetición electoral, ¿no? Porque las encuestas le van bien y porque el Partido Popular ha decidido que el tiempo, ¿no?, en este caso juega en contra del gobierno. Entonces, en ese contexto en el que está pasando todo esto, el mismo Partido Socialista decide crear una crisis del gobierno y, por tanto, dibujar un imaginario en el que el gobierno está en crisis, ¿no? Que además, ¿no?, ayer que salía la encuesta esta de 40DB que publicó El País, sí, es preocupante que el 60% de la ciudadanía considere que el gobierno tiene tensiones o podría estar en crisis, ¿no?, como señalaban algunas de las encuestas. Entonces, en ese contexto que el Partido Popular quiere un acelerón electoral, que lo que se quiere es convocar elecciones anticipadas, va el propio socialista y genera una crisis de gobierno por unas declaraciones sobre una cuestión que puede ser más o menos afortunada, que podemos debatir en más intensidad o no, pero que evidentemente no va a la legislatura sobre esto, ¿no? Es decir, yo mira, que provoques una crisis del gobierno por la reforma laboral, lo puedo entender, pero que me provoques una crisis de gobierno por la cuestión de las macrogranjas. Que además son cosas que están pasando al mismo tiempo. Es decir, estamos a punto de aprobar la reforma laboral, sin embargo nos estamos peleando por si un ministro ha dicho no se quede la carne. O sea, es surrealista, pero sí. Y además, yo lo siento mucho, pero vaya regalo, o sea, ¿no? Pedro Sánchez hablando de la carne mientras Yolanda Díaz está pactando la reforma laboral. Pues, señor Pedro Sánchez, muchas gracias, ¿sabes? Totalmente, sí. Y bueno, es que este tema es para hablar, pero para acabar nos gustaría sacar el tema del consultant del Ayuntamiento de Barcelona, que ha hecho, pues, bueno, Carlos, si quieres explicar un poco, que has hecho un vídeo esta mañana. Sí, lo explico muy rápidamente para la gente que no lo sepa. El Ayuntamiento de Barcelona, a partir de la pandemia, impulsó el Consultant, que es materializar básicamente una de las grandes demandas de la juventud, que es el implantar un psicólogo gratuito para la ciudadanía, en este caso para la gente joven, para ir sin cita previa y sin tener que tener un diagnóstico médico, que eso creo que es muy importante, poder ir allí y, bueno, explicar tus emociones, cómo te sientes y un poco cuidar tu salud mental. El Ayuntamiento de Barcelona ha visto que esto tiene una gran repercusión, ha ayudado a mucha gente y han decidido, a partir del 10 de enero, ampliar esto a las personas adultas. Porque falta decir que, evidentemente, los cuidados de la salud mental debe ser algo transversal para toda la ciudadanía y el Ayuntamiento de Barcelona creo que ha dado una lección de que los municipios también pueden hacer políticas útiles, en este caso el cuidado de la salud mental, y no solamente el Estado, que también es necesario. Entonces, bueno, ¿qué opináis sobre este tema de que el Ayuntamiento haya propuesto el Consultant, que haya dado muy buenos resultados, que cada vez se estén rompiendo tabúes de la salud mental y que se esté haciendo de forma transversal, no solamente para la gente joven? A mí me parece, o sea, me parece una notición, no sabía, me acabo de enterar. Y al mismo tiempo que me parece una notición, me parece algo triste, porque es algo que no debería estar haciendo los ayuntamientos y que no debería ser una cosa que, por tener la suerte de contar con un gobierno que le dedique esfuerzos a salud mental en Barcelona, tú puedas acceder a eso, pero que, sin embargo, si vives, yo qué sé, a kilómetros en Sant Adrià del Besòs, por ejemplo, pocos kilómetros, no, a pocos metros incluso, no te pueda pasar lo mismo porque el gobierno municipal no ha decidido eso. Yo creo que tendría que ser una decisión a nivel estatal, incluso a nivel autonómico, que es quien tiene las competencias de sanidad. Si no recuerdo mal, no sé cuál era el número concreto, pero creo que el número de psicólogos por cada 100.000 habitantes en España rondaba las 8 más o menos, cuando en Europa la media era de 16, 17 psicólogos por cada 100.000 personas. O sea, evidentemente tenemos un problema. Y tenemos un problema, además, si esto lo comparamos con los números que estamos viendo que hace 2 meses pasó de 10 suicidios al día a 11 suicidios al día. O sea, que está siendo una verdadera pandemia y entre los jóvenes está siendo una auténtica barbaridad, porque es la primera causa de muerte, el suicidio, entre causas de muerte no naturales. Me parece una iniciativa fantástica, convertido como una especie de tirón de orejas. Está bien que esto tiene que estar haciendo desde lo municipal, destinando un esfuerzo tremendo, porque no es algo que se tenga que hacer de los municipios. Seguramente los municipios no tienen toda la capacidad económica para llevar a cabo un esfuerzo de este tipo, que está funcionando, que luego está puesto en marcha y como aquí hay un montón de gente, se ha tenido que abrir para incluso que vaya gente de edades, gente más mayor, como puede ser, este esfuerzo lo tengamos visualizado, tiene que ser una llamada de atención, que se demuestra que esto acaba de teniendo un resultado positivo. No hay mayor argumento, ya habéis para decirle al Estado que se ponga las pilas por todas, una atención psicológica a toda la gente de nuestro país.
A ver, que nos dicen por el chat que estoy con retorno. No sé si a ver si lo podemos medio arreglar. Pero bueno, siguiendo con el tema, sí, yo creo que el problema es, bueno, que tenemos el Ayuntamiento de Barcelona haciendo políticas que no le pertocarían, pero si no las hacen ellos, no las hace nadie, como el Observatorio contra la Homofobia, que está actuando al final como un organismo pues a nivel autonómico, pero es del Ayuntamiento de Barcelona, como el dentista público, como en políticas de vivienda, que el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo muchísimas más de las que está haciendo la Generalitat a nivel ya de toda Cataluña. Y eso sí que es verdad, que al final son derechos que no tenemos todos por igual y que es una suerte tener un ayuntamiento que hace estas políticas, pero la Generalitat no está actuando. Y eso es problemático. Sí. Y más aún, ¿no?, si tenemos en cuenta que hace, claro, ahora ya con las vacaciones me pierdo, pero hace 3-4 semanas que el Parlamento hubo un pleno monográfico sobre la cuestión de la salud mental, donde además hubo muy buenas palabras por parte de todos los grupos parlamentarios a la hora de proponer medidas. Y de hecho se propuso, ¿no?, por parte en este caso de Jessica Albiach, que este servicio del Consultam se extendiera a toda Cataluña, y de momento ni en los presupuestos ni en el pleno de salud mental esa propuesta fue recogida, ¿no?, cuando es evidente, como comentabais vosotros, que si ese servicio ha funcionado y si ese servicio se está empleando es porque hay una carencia, ¿no?, sobre esta cuestión, porque además el Ayuntamiento de Barcelona, al margen, ¿no?, del Consultam, una cuestión que ha abierto también, que además es muy interesante porque lo que intenta es, ¿no?, que dado que existe, ¿no?, una saturación, ¿no?, ahora mismo por parte de la sanidad pública, y que el problema es que faltan psicólogos públicos, que como decía Alan, estamos casi a 1/3, ¿no?, en Cataluña me parece que son 6 psicólogos por 100.000 habitantes, 6 psicólogos públicos. Básicamente eso significa que tú cada vez que pides cita en el psicólogo público te atienden mínimo cada 2 meses, ¿no?, que Carla el otro día hacía un hilo, ¿no?, explicando su propio caso personal, pero es evidente que nadie puede hacer una terapia de 2 meses en 2 meses. Si tienes suerte, que además como no te pueden atender, básicamente lo que implica es que te acaban recetando diazepam y poquita cosa más, porque un tratamiento psicológico que no pase por fármacos no se puede hacer de 2 meses en 2 meses, y eso en todos los casos. O sea, yo conozco casos, y supongo que vosotros también, de jóvenes que han llegado a intentos de suicidio y aún así se les sigue atendiendo de 2 meses en 2 meses, ¿no? Pues en ese sentido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona hizo también, ¿no?, una cuestión que es el teléfono de prevención al suicidio, que fuera más específico también, que eso también funciona, que muchas veces no tenga que ir directamente al psicólogo, sino que con un trabajo de mediación previa, con un trabajo de ayuda previa que tienen que hacer especialistas, no necesariamente tienen que ser psicólogos, se evita también sobrecargar lo que es la sanidad pública, ¿no? Entonces todas estas medidas que dan dinero, muy poquito dinero, son medidas que ahora mismo la Generalitat no está aplicando, y que desgraciadamente pues el Estado, con algunas palabras que le pusieron, tampoco, ¿no? Entonces es una pena, ¿no?, como decía Alan, que eso se tenga que estar haciendo únicamente, ¿no?, desde el servicio municipal, pero pone de relevo que hay muchas medidas que se podrían estar pidiendo ya y que otras administraciones no están haciendo, y por lo tanto me gustaría ver, ¿no?, que esto fuera una anécdota, sino que fuera como el primer, ¿no?, o la vanguardia de todas las medidas que se van a ir aplicando después en el resto de territorios. Sí, nos comentan por el chat, perdónate, que hay retorno. Yo creo que es porque alguno de nosotros no tenemos el micro cerrado. Si no hablamos, intentemos cerrar el micro, porque creo que es culpa del micro, creo. Dicho esto, siguiendo con lo que decías, María, es que creo que el problema lo tenemos en el momento en que no ponemos como en el centro de las políticas públicas el cuidado de la salud mental, porque cuidar la salud mental no solamente pasa por ir a un psicólogo cada 2 meses, cosa que es insuficiente, y que además España es uno de los países que conlleva que más personas jóvenes tienen trastornos. O sea, el año pasado se diagnosticaron 400.000 personas con un trastorno de conducta en la alimentación, 300.000 eran jóvenes. O sea, 300.000 de estas personas eran jóvenes. Y eso también creo que, para terminar el debate, que aparte aquí está Alan también, que lo puede corroborar, hay un gran impacto y una gran culpabilidad en las redes sociales. Y yo creo que la polarización de la política contribuye a esto, ¿no? Hemos tenido una compañera que desde aquí le enviamos un abrazo, que es Gema MJ, que seguramente todas la conocemos, que ha tenido que cerrar su Twitter por acoso y por agresiones en el Twitter y misoginia, ¿no? Entonces, para terminar, yo quería enviarle un abrazo y nuestro apoyo dentro de lo que cabe. Y ahora no sé si querías decir algo, porque sé que también es algo que te toca y que desgraciadamente
especialmente en las redes sociales, vemos como muy acentuado la polarización que afecta directamente a la salud mental. Sí, desde luego. Mira, yo siempre que hablo de este tema digo que estoy acostumbrado ya, pero no deberías estar nunca acostumbrado a una cosa como esta, realmente. Entiendo también que la dinámica de las redes sociales pues es lo que lleva. El anonimato, el estar lejos, el hablar detrás de una pantalla, lleva a formas en las que incluso nosotros mismos y mucha gente de nuestras propias filas, yo creo que ha caído en muchas ocasiones. Por eso el otro día cuando yo ponía un tuit dándole fuerzas a Gema, lo ponía diciendo que detrás de todas las cuentas, por muchísimos seguidores que haya, que Gema es una persona que tiene un montón de seguidores y claro, tú piensas que Gema pues está acostumbrada a este tipo de acoso y que bueno, pues que forma parte de su trabajo y que se lo come y punto, y ya está, que es el precio que tiene que pagar por su repercusión. Y yo insistía en que detrás de tantísimos números y por muy inflados que estén esos números y por mucha gente que parezca que tenga detrás y por muy fuerte que parezca que sea esa persona, hay un ser humano detrás de esa cuenta, detrás de esos números que se cuentan por miles, hay una persona pues, que tiene problemas que ni siquiera te puedes imaginar por fuera de Twitter ni de redes sociales y que en un determinado momento un mensaje que no sea una crítica, porque críticas las podemos asumir todos, que sea un ataque personal, que sea tú eres una cerda, tú eres una fea que no te quiere a nadie, por eso estás aquí en Twitter, cosas de este tipo. El daño que pueden llegar a hacer a una persona que lo está pasando mal fuera, por muchos seguidores que tenga, insisto, es terrible y nadie creo que debería acostumbrarse nunca a eso, a pesar de que la forma en la que muchos estamos abordando este tipo de cuestiones sea pues acostumbrándonos y haciéndonos un poco la piel dura, pero nada, que eso, que desde aquí un abrazo gigantesco a Gema y espero que vuelva prontísimo, que joder, hace falta vacaciones de todo, incluso de redes sociales, porque no puedes estar 365 días al año tuiteando sin parar y poniendo la cara en redes sociales como ha hecho ya durante tanto tiempo, así que espero que descanse y que vuelva con más fuerza. Además que creo que es muy importante recalcar que no solamente pasa a personas con una gran repercusión o famosas. La semana pasada se suicidó una chica de 20 años que sufría ciberacoso y que había denunciado 4 veces, 4 veces había denunciado este ciberacoso. 20 años y se ha suicidado, uniéndose a la lista interminable de personas jóvenes que ven que las redes sociales al final no es una vía de escape, porque realmente al principio las redes sociales empezaron como algo para desconectar, venías de tu trabajo, del colegio, te ponías en redes sociales y desconectabas, pero es que ahora el bullying se ha transformado en algo digital que no puedes ni descansar, y que haya una chica de 20 años que haya denunciado 4 veces y que se haya suicidado la semana pasada es algo que deben hacer saltar las alarmas a todo el mundo y entender que un mensaje mal hecho, con mala intención, puede causar un horror, por mucho que a ti te parezca que es una tontería, porque el umbral del dolor es distinto para cada persona. Y eso es algo que me gusta, que me dijo precisamente mi psicóloga, me dijo porque yo estaba explicando un caso de algo que me afectaba y le dije, pero bueno, es normal, es una tontería. Y ella misma me rectificó y me dijo, no, porque el umbral del dolor depende de cada persona. Entonces yo, para terminar, y ya termináis vosotros las intervenciones, lo único que quiero es que, por favor, respetemos, seamos personas, tengamos cuidado con lo que decimos y que si no te gusta una persona no te dan la obligación de escucharla, ni de mirarla, ni de estar viendo todos sus vídeos. Simplemente pasemos, porque igual que yo no aniría a una chica por la calle y le diría eres una puta, tampoco lo haré en redes sociales. Por lo tanto, más humanidad, más cuidados y que cada quien viva su vida. Sí, pues tenemos que cerrar aquí. La verdad que ha estado muy interesante. Un placer, Alan, contar contigo. A ver si puedes venir otro día. Estás aquí invitadísimo. Y siempre que pueda intentaré venir. Ya me invitasteis una vez y no pude, pero yo siempre que pueda, encantado. Aquí el espacio que quieras. Y nada, solo recordaros que el miércoles a las 12 la Futura News y nosotros a la 1:30, el miércoles en catalán. Y nada, un placer, un feliz año a todos y esperamos que esta nueva temporada esté muy interesante y muy guay. Así que hasta luego. Que vaya muy bien. Adiós. Qué guapo. Adiós, Alan. Adiós.